Hola a todos, bienvenidos a este espacio en este maravilloso día, sábado 8 de febrero del 2025. Es un bonito día, estamos aquí en medio de la naturaleza para hablar sobre el despertar de la conciencia, el tema de los temas. Antes de iniciar a hablar sobre este tema, quiero mencionar que antes de que se pudiera hacer realidad este video, lo había tenido en mi mente por bastante tiempo. Y quiero comenzar con un poco de historia personal. Eh, Hace mucho tiempo, cuando apenas comenzaba a cuestionarme sobre la existencia y sobre la realidad de las cosas, comenzaba a escuchar yo ciertas ideas acerca de este tema. Vagamente me iba acercando. Al principio recuerdo que comencé a interesarme por temas de psicología, por temas de filosofía, incluso hubo un tiempo que me interesé mucho en la ufología. Me sentía ufólogo en ese momento. Pero solo iba encontrando pequeñas alusiones a lo que era la conciencia. En aquel momento no sabía nada de esto, pero la conciencia dentro de mí, ese yo superior o ese algo, ese espíritu que está dentro de cada uno de nosotros, me hacía querer saber más, querer buscar más. Recuerdo que desde pequeño siempre fui una persona que le gustaba sobrepensar las cosas, analizar todo lo que veía, y desde ahí comenzaba a cuestionarme la vida. Eh, Luego, hace mucho tiempo, hace muchos años, que comencé mi búsqueda de la conciencia, comencé a buscar en internet eh, este tema de la conciencia. Y es obvio que hace 10 años había menos información que hoy en día. Y hace 20 años había más información que hace 10 años. Entonces, en aquel entonces, cuando yo estaba buscando sobre la conciencia, recuerdo que vine a YouTube y busqué específicamente el despertar de la conciencia. Escribí en el buscador específicamente el despertar de la conciencia. En aquel entonces recuerdo que solo me aparecían definiciones de la conciencia, videos relacionados con el despertar, pero no había en sí algo específico a lo que yo estaba buscando. Entonces, a partir de que yo llevo todo este tiempo auto autoconociéndome, he logrado comprender lo que yo buscaba en ese momento. Entonces, yendo un poco a, al pasado y a lo que yo buscaba en ese momento, quise hacer este video
para toda aquella persona que en este momento esté pasando por esa etapa de preguntarse qué es la conciencia, y puede ser que haya una persona por ahí que al igual que yo se ponga a buscar en internet o en YouTube qué es el despertar de la conciencia. Entonces, a partir de esa historia comienzo con mi explicación de lo que para mí significa esto. Comencemos por las dos palabras despertar. Despertar, sabemos muy bien que utilizamos esta palabra principalmente para cuando dormimos y necesitamos despertar. Y la conciencia, que es un tema mucho más profundo. Normalmente en la lengua española se habla de dos definiciones de conciencia. Una definición para el hecho de simplemente estar despierto y no durmiendo, y otra para realmente ser conscientes de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Sin embargo, esas dos definiciones todavía se quedan cortas, porque si realmente en la cultura popular se supiera qué es la conciencia realmente, pues sería más fácil acercarse a ella y descubrirla. Entonces, el tema del despertar es el que nos trae aquí y en el que debemos de analizar. Se ha hablado de despertar a través de la historia, no es algo nuevo. En los textos religiosos y esotéricos se ha hablado de lo que es el despertar. Incluso en la Biblia encontramos algunos textos donde nos habla de la necesidad de despertar. Necesitamos despertar para volver a la vida, para salir de la muerte, por ejemplo. En la Biblia se habla de este tipo de cosas. En diversas religiones se habla acerca del despertar a su manera. Se habla del despertar, pero se toca. Entonces, de este tema se habla principalmente en el esoterismo. Y es aquí donde viene el meollo del asunto. Porque entonces nosotros sabemos qué es la conciencia. De alguna manera, si hemos leído acerca del tema, incluso si sabemos cuál es la definición de conciencia, la definición más popular que hay, tenemos una idea de lo que es la conciencia. Entonces, la conciencia, definiéndola de manera sencilla, es la capacidad de percepción de todo lo que nos rodea, la percepción incluso de nuestro cuerpo si vamos a más allá, y la percepción de la parte psicológica, de la parte que no vemos. Entonces, a lo que se refiere el trabajo es que debemos despertar o acrecentar, mejor dicho, esto que llamamos conciencia. Pero hay un tema muy importante, que el acrecentamiento de la conciencia es lo que lleva al despertar de la conciencia.
Ustedes ya habrán escuchado decir, incluso también en las religiones se dice, que el hombre vive dormido, y tampoco es algo nuevo. Se ha escuchado durante toda la historia de que vivimos en una ilusión, el hombre está dormido y necesita despertar. Entonces, sépase esto y compréndase que la mayoría de la humanidad vive en un estado de sueño perenne, hipnótico, y que la mayoría no ha experimentado un estado de conciencia real. Si yo me atrevo a realizar este tipo de videos es porque de alguna manera he logrado experimentar un poco de conciencia, un poco de ella. Entonces, para comenzar, debemos aceptar que debemos de cuestionarnos cuando nos dicen la humanidad está dormida. Estamos dormidos y necesitamos despertar. Necesitamos profundizar en esas palabras, ya que son la clave de todo este despertar. Entonces, buscando yo hace tiempo acerca de el despertar de la conciencia, me hubiera gustado que me dijeran, primero que nada debes entender que estás dormido. Si nunca has experimentado un estado de conciencia, debes empezar por descubrir por qué se dice que estamos dormidos, por qué estamos en el sueño. Y es ahí donde comienza el despertar. Porque si hablamos de la definición simple de conciencia, es la capacidad de percepción, ¿sí?, de lo que me rodea, ¿sí? Esa capacidad de percibir el aire, la luz, los colores, las cosas. Debemos entender que para acrecentar la conciencia, para despertar la conciencia, debemos de incrementar esa capacidad de percepción. Pero aquí entra en juego un tema muy importante, y es el tema de los niveles de sueño en que vivimos. Dentro del conocimiento esotérico se maneja niveles de sueño. El primer nivel es el sueño que todos conocemos, que es cuando vamos por las noches a dormir y experimentamos ese estado. Por las noches dormimos y soñamos cosas, y sabemos que cuando estamos dormidos no tenemos ningún control de lo que hacemos en nuestros sueños. Es decir, tenemos una percepción vaga de las cosas, pero no tenemos ningún control sobre ello. Es como si los sueños se dieran automáticamente, se proyectaran automáticamente en una pantalla y nosotros no pudiéramos hacer nada. Es decir, somos arrastrados completamente por ellos y no tenemos casi ninguna oportunidad de dirigir los sueños. Ese es el primer estado de sueño. El segundo estado de sueño es
lo que se llama el estado de vigilia, mal llamado estado de vigilia. Cuando se dice que nos levantamos de la cama por las mañanas y despertamos, estamos en el segundo estado de sueño, que es el sueño psicológico. Entonces, este conocimiento nos llama a despertar de ese segundo sueño, que es el sueño psicológico, la vida normal, la vida común y corriente, donde nosotros nos despertamos por la mañana, salimos corriendo de las sábanas, vamos a bañarnos, desayunamos, platicamos algunas cosas con la familia, salimos apresurados todos los días y vamos hacia nuestros trabajos. En ese estado seguimos en el estado de sueño. Entonces, darnos cuenta de eso es parte del despertar. Es una primera parte. Y quizá aceptar que vivimos dormidos es una de las cosas más difíciles, porque al ego no le gusta que le digan que ha vivido dormido toda su vida. A una persona no le gusta que le digan que ha dormido toda su vida y que necesita despertar. Entonces, por ahí comienza. Esto es difícil de entender al principio porque no lo hemos experimentado y no podemos entenderlo hasta que lo experimentemos. Incluso podría decir yo que la conciencia, el estado de conciencia, de sí, un estado más verdadero de conciencia, no se puede explicar con palabras a menos que una persona lo experimente. Entonces, pero podemos definirlo, aunque no lo vamos a entender si nunca lo hemos experimentado. Entonces, en la vida diaria, en el común de la vida, nosotros tenemos la idea de que estamos despiertos, de que dirigimos nuestra vida. Y ahí está el punto. Porque en realidad la mayoría de las personas vivimos o hemos estado viviendo en un estado de sueño psicológico, en donde nos movemos por la vida, pero en realidad no controlamos lo que hacemos. Comparémoslo al primer estado de sueño. Nosotros estamos dormidos, soñamos, estamos soñando, no tenemos control de ello, ni siquiera sabemos que estamos soñando. Entonces, entender el despertar de la conciencia es entender que si no hemos experimentado la conciencia, no sabemos ni siquiera que estamos dormidos, aún estando despiertos físicamente. No sabemos que estamos dormidos, así como cuando estamos durmiendo, no sabemos que estamos soñando. Entonces por ahí comienza el esfuerzo por darnos cuenta a través de la atención consciente de cómo la vida nos absorbe y simplemente somos como una hoja, una de estas hojas del árbol
que es movida por el antojo del viento hacia un lado y hacia otro, sin que esa hoja pueda hacer nada de sí. Entonces, comprender esto requiere un trabajo sobre sí, porque yo puedo estarlo diciendo con palabras, pero necesitamos experimentarlo en nosotros mismos. Y es ahí donde comienza el trabajo. Es conocerse a uno mismo. Por eso se dice la famosa frase: conócete a ti mismo y conocerás el cielo, ¿no? Las maravillas. Entonces, de esto se trata el despertar de la conciencia. El despertar se trata primero darnos cuenta de que estamos dormidos. Hay niveles de adormecimiento. Entonces, incluso dentro de la conciencia más común, hay niveles también. Hay personas más conscientes que otras, en el sentido de que tratan de obedecer lo que la mente les dice, mientras que otras personas, sabiendo que lo que hacen está equivocado, continúan haciéndolo. Entonces, no sé si con este video haya explicado lo que es el despertar de la conciencia, pero a mí me parece de que es un video que representa un granito de arena para todo lo que hay que entender y conocer. Entonces, es una introducción, y para seguir entendiendo el tema debemos seguir hablando sobre todo lo que viene después, el proceso posterior, y hay muchas cosas de qué hablar. La humanidad necesita despertar, en todo momento ha necesitado despertar, pero según muchos videntes, hoy en día más que nunca la humanidad necesita despertar por todo lo que estamos viviendo. Entonces hubo una persona que habló sobre el tema y me inspiró a mí a hacer esto que estoy haciendo, para poner mi granito de arena y colaborar en ese despertar que se necesita, en ese despertar de conciencia de la humanidad, de todas las personas. Entonces, hasta aquí el video del día de hoy. Vamos a continuar en un video futuro tratando de seguir una secuencia de lo que estamos hablando. Así es de que muchas gracias por ver, si se quedaron al final, y nos vemos en el próximo video.